Hola, ¿qué tal? Bonita mañana, bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta, listos para llevarles como siempre esta estructura educativa, formativa y sobre todo muy dinámica para que usted aprenda desde casa, para que entienda la importancia de aprender a cuestionarse, de discernir, de analizar y sobre todo de tomar buenas decisiones para poder cumplir objetivos. Esa es nuestra misión porque Palabra Cierta es un programa hecho a tu medida, así que bienvenidos. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal y la mía que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones. Además también recuerden que por aquí usted puede escribirnos lo que necesite y lo que quiera porque estamos para complacerlos. También te recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedas escanear y de esta forma descargues en nuestra aplicación que es Televen Stream porque Televen está en todo. ¿Alguna vez has sentido que la tierra firme bajo tus pies se deshace sin previo aviso? Nos han hecho creer que el progreso es lineal, como un ascensor que siempre sube, pero la verdad es que la vida no tiene un guión. Es un terreno salvaje, a veces nos regala paisajes espectaculares y otras veces nos deja a la intemperie, obligándonos a encontrar el camino cuando el mapa ya no sirve de nada. Ahí es donde entra el concepto del que todos hablan, pero pocos explican de verdad, creer en uno mismo. Muchas veces pensamos que tener confianza es caminar con el pecho inflado y sentir que somos invencibles. Pero el verdadero mérito de creer en ti no aparece cuando todo va de maravilla, aparece cuando te toca empezar de cero. Porque empezar de cero no es un fracaso, es una oportunidad de rediseño. Es tener la valentía de mirar los escombros de lo que no funcionó y decir, aún tengo en mis manos y mi mente para volver a levantar esto, porque hay pensamientos productivos, porque hay objetivos. Eso sí, esta vez con mejores cimientos. No es solo pensamiento positivo, existe un término psicológico llamado autoeficacia, acuñado por el psicólogo Albert Bandura. Básicamente, es la convicción de que uno tiene las capacidades para ejecutar las acciones necesarias frente a una situación específica. Los datos son claros. Las personas son, o más bien con alta autoeficacia, no es que sufran menos, es que se recuperan más rápido. Ven los obstáculos como retos que superar y no como algo que los definen. Cruzar por momentos difíciles es como pasar por un túnel oscuro donde lo único que te garantiza salir es seguir caminando. Entonces, podemos decir que para salir adelante necesitamos 3 herramientas básicas que no requieren un título universitario. Aceptar la realidad, hablarnos bien y celebrar cada victoria por pequeña que sea. Definitivamente empezar de nuevo requiere humildad para aprender y coraje para desaprender, porque la vida no se trata de cuántas veces te caes, sino de la calidad de la historia que cuentas mientras te levantas. Al final del día, si tú no apuestas por ti, ¿quién más lo va a hacer? Hoy queremos profundizar en este proceso y por eso vamos a entender qué pasa en nuestra mente cuando el miedo nos dice detente y cómo podemos activar ese motor interno que nos dice un paso más. Para ayudarnos a entender y a comprender todo esto, nos acompaña un especialista en la materia. Él es abogado, profesor universitario y además autor del libro El mérito de creer en ti. Así que muy felices de recibir a Gianfranco Cultrero. Bienvenido, Gianfranco. ¿Cómo estás, hermano? Miguel, ¿cómo estás, hermano? Un gusto para mí estar contigo y, bueno, compartir este proyecto que por fin se materializó, que es mi primer libro, El mérito de creer en ti. Qué bueno, no vale, para mí un placer recibirte por acá. Además, somos autores de la misma casa y estamos para apoyarnos. Qué interesante, Gianfranco, entender que todos nos vamos a caer algunas en la vida. Y yo no sé si tú sumas las caídas, pero yo creo que las caídas muchas veces tienen más valor incluso que las propias victorias. Sin duda alguna, y no solamente una vez, te puedes caer muchas veces. El tema está en cómo enfrentas el problema, cómo te levantas y sigues adelante. Allí quizás está la clave de la resiliencia, hasta la misma madurez, Gianfranco. Sin duda, sí. La experiencia y la madurez te permite afrontar los problemas de una manera distinta y evidentemente levantarte las veces que sean necesarias. Bueno, si usted todavía no cree en usted, hoy vamos a darte herramientas para que empieces a creer en ti, así que ya venimos con más de Palabra Cierta. A buen entendedor, las frases populares como los refranes son utilizadas para expresar un consejo o transmitir una enseñanza en una corta oración. Y la gran mayoría encierra valiosos significados muy útiles para la vida. Por ejemplo, el refrán que dice, el que sabe sufre doble.
Y es que la moraleja que intenta transmitir esta frase en primera instancia es que tener el conocimiento o la verdad sobre una situación nos quita la venda de los ojos y nos obliga a enfrentar la realidad, por más dura que sea, mientras el que no sabe vive en una tranquilidad aparente. El que entiende lo que está pasando sufre por la preocupación de lo que viene y luego vuelve a sufrir cuando las cosas ocurren. Este refrán es un recordatorio de que la sabiduría conlleva una gran responsabilidad y a veces una carga emocional más pesada. Es por eso que definitivamente el que sabe sufre doble. A buen entendedor. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre el mérito de creer en ti con nuestro invitado de hoy. Él es Gianfranco Cultrer, además autor del Mérito de Creer justamente en ti. Bienvenido y felicitaciones por este libro, Gianfranco. Gracias, Miguel, gracias. De verdad estoy súper contento y agradecido. Además que tenemos una amistad y qué más contento de venir a traerte mi libro a tu programa. Bueno, hablar justamente del mérito. Quiero comenzar con el mérito. Hay una palabra que por ahí a muchos les hace ruido, ¿no? Yo merezco. Yo sé que lo valgo, yo puedo lograrlo. A la gente que le hace ruido es quizás porque no confían en lo que son, porque obviamente el merecer requiere una acción, claro, y requiere una serie de aptitudes para poder alcanzarlo. Sí, sin duda. Fíjate que yo dejé de sufrir hace tiempo del síndrome del impostor. Okay. Ese síndrome que no te permite creer lo que tú has podido alcanzar. Pero en el fondo después tú haces una retrospectiva de tu vida y te das cuenta de tus inicios. Y por lo menos yo, que tengo ya 18 años en el ejercicio de mi profesión, volteas y te das cuenta de todo lo que has podido superar. Evidentemente hay un mérito importante en cómo has hecho las cosas, cómo has avanzado, cómo has superado diferentes obstáculos, porque al final también hay muchas adversidades que se atraviesan en el camino y que tú, con mucha inteligencia, con mucha disciplina y enfoque, logras superarlas. Yo creo, Gianfranco, que una de las cosas que quizás tenemos en común, y sobre todo con mucha gente que nos está viendo esta mañana, es que nos enseñaron a trabajar. Nos enseñaron a ganarnos las cosas, nos enseñaron a tener esa convicción de que sí lo podíamos lograr. Eso quizás es el cimiento más importante para alcanzar objetivos. Sí, sin duda, sin duda. El que viene de familia trabajadora, el que no buscó atajos y simplemente creyó en que preparándose, estudiándose y con mucha constancia y disciplina puede alcanzar grandes cosas, evidentemente tiene resultados positivos, sin duda alguna. Eso es como dicen, ¿no? El que trabaja tiene derecho a tener y a gastar. Así mismo. Pero de hecho, obviamente, fíjate que esa historia es una historia como la de muchos, tú lo acabas de decir. Podemos tener historias similares y muchas personas se van a conectar con lo que van a leer en el libro. Lo que pasa es que, bueno, unos se arriesgan a contarla, como por ejemplo, bueno, en este caso yo me arriesgué a contar parte de lo que he vivido para que conecte con muchas personas que pudiesen estar viviendo momentos muy similares, ¿no? Sí, ¿no? Y además también que pueden ser etapas, ¿no? Yo siempre cuento en las conferencias, mi papá trabajó en un supermercado, en La Carlota, acá en Caracas, 10 años cargando las bolsas, luego fue el chofer, luego fue taxista, y cuando tú analizas todo eso y dices, oye, vale, mira dónde vengo y todo lo que le he echado de ganas, porque incluso me imagino que hasta parte del equipo dirá, no, ese Miguel no sé, millonario, Miguel, no, cero, uno viene de bien abajo. Sí. Pero cuando uno tiene una meta, y sobre todo objetivos claros, comienzas a trabajarlos, comienzas a disfrutar el proceso, pero quiero que nos detengamos justamente en la palabra que más nos define, ¿no? Los fracasos. Pero es lo mismo fracasar que sentirse fracasado. A mí no me gusta la palabra fracaso, de hecho lo digo en el libro. Para mí el fracaso es una decisión, tú decides ser fracasado. Ahora, pero si es un resultado negativo, Gianfranco. Sí, un resultado negativo es una experiencia. El éxito es un resultado positivo. Sí. He tenido muchas experiencias negativas, evidentemente. Pero bueno, eso es lo que te permite entonces reinventarte y cuando planteas un nuevo proyecto ya tienes una experiencia en donde no puedes volver a cometer los mismos errores. De eso está llena la vida, ¿ok? Efectivamente allí vas a encontrar no uno, dos, tres, cuatro caídas, 5 caídas, pero el tema está en cómo enfrentas la caída, cómo superas la caída y cómo te vuelves a levantar y reinventarte para empezar. Ahora, ¿nos preparan para equivocarnos? ¿Nos preparan para fracasar, como lo quieran llamar ustedes? No, a mi punto de vista no nos preparan para eso. El libro, la vida no tiene un manual o una estructura a seguir. A mi criterio, cada quien va viviendo sus experiencias y evidentemente tu experiencia te va creando una madurez que te permite afrontar las cosas de manera distinta. Claro, y quizás aquí es donde entendemos cómo hay unos que pasan esos obstáculos
y unos que lamentablemente se quedan ahí en el obstáculo, que ojo, nunca voy a juzgar a la persona que dice es que me quedé en el camino por esto y por esto, porque quizás lo que yo puedo ver como un problema pequeño para mí, para él puede ser el gran problema de su vida, o el gran obstáculo de su vida. Sí, sí, sin duda. Yo creo que los obstáculos hay que buscar las maneras de canalizarlos para poder enfrentarlos, saltarlos, dejarlos atrás y caminar y seguir adelante para construir nuevas cosas, obviamente. Además que eso es parte no solamente del aprendizaje, yo siento que esa costra y esa piel curtida que uno tiene es porque allí te diste cuenta realmente de quién eras, ¿no? Te pasó en más de una situación que quizás no sabías que podías tener ciertas cualidades o ciertas aptitudes y salió esa necesidad de salir airoso y punto. Sí, fíjate que en el libro yo comento en mi carrera profesional, que es a lo que me dedico realmente, si bien es cierto, va dirigido a un público general, hablo mucho de mi carrera y de mi formación como abogado, ¿no? Que es a lo que me dedico. Pero en el camino intenté hacer otras cosas, como mucha gente. De hecho, en el libro hablo de migración. Me fui en algún momento buscando nuevos horizontes. Pero al final la vida siempre, en el momento no te dice, no te da la respuesta oportuna, pero luego que superas te das cuenta de que no, pero es que yo siempre tuve que haber hecho lo que estoy haciendo. O sea, a lo que me he dedicado, para lo que me he formado, para lo que he trabajado y bueno, en lo que he alcanzado grandes resultados. Evidentemente, bueno, en el camino vas haciendo muchas cosas, pero al final te das cuenta para lo que eres realmente bueno. Y allí quizás te cuestionaste, es allí donde también pudiste darte cuenta de eso que alguna vez te dijeron, porque yo también, así como me gustan los refranes, el que escucha consejo llega viejo, ¿no? Sin duda. Sí hubo momentos donde, capaz tu mamá, un familiar, te dijeron, este no es el camino, pero uno igual va. La migración fue una, porque yo trabajaba en una firma de abogados en ese momento y bueno, decidí afrontar un nuevo reto y todo el mundo evidentemente, ¿para qué si no te hace falta? ¿Por qué si estás aprendiendo, estás creciendo? Pero bueno, uno terco hacer las cosas y bueno, tienes que vivir tus propias experiencias también para poder darte cuenta si estabas o no en lo correcto. Al final yo creo que todas las decisiones te llevan a un final adecuado, ¿no? Y al final, bueno, fíjate que regresé, continué haciendo lo que he venido haciendo y aquí es donde me he desenvuelto y he tenido, gracias a Dios, el éxito que he podido tener como profesional. Como el reto del desierto de Jesús, ¿no? Pasaste por ese desierto para darte cuenta de que tenías unas capacidades y un propósito que tenías nuevamente que reconectar con él. En la próxima parte seguiremos hablando de este interesante tema, además del libro El mérito de creer en ti, con Gianfranco Cultrera. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Estamos de vuelta acá en Palabra Cierta y hablando de cómo nosotros podemos descubrir esa convicción y sobre todo cuál es el mérito que tenemos de creer en nosotros y de ejecutar estas acciones para cumplir objetivos y tener, por supuesto, resultados positivos. Converso con Gianfranco Cultrera, justamente autor del mérito de creer en ti. Y Gianfranco, quiero justamente arrancar hablando de esa capacidad de creer en nosotros, ¿no? Incluso en la psicología también se habla mucho del efecto Galatea, cómo cuando estás realmente convencido de lo que eres, además ves y cuentas con habilidades, con herramientas, te enfocas y lo logras. Sí, cuando estás convencido de lo que eres realmente, incluso empiezas a ver oportunidades donde no las hay. Ese es mi opinión. Pero tú decías algo hace poco, a nosotros tampoco es que nos forman en ese sentido, ¿ok? Pero sí es importante la seguridad que tengas en ti mismo, la confianza que tengas en ti mismo de saber que puedes superar muchas adversidades. Creo que allí está o allí radica el secreto, en cómo tú afrontes en lo que tú creas que eres y estar seguro en que lo puedes lograr. ¿Qué tan importante es descubrir nuestros talentos o nuestras habilidades? Porque aquí más de uno también a veces se empeñan en cosas donde realmente no son buenos. Sin duda, sí. Hay que saber cuál es esa fortaleza, trabajar en ella, potenciarla, porque allí es donde está el secreto de lograr realmente éxito o no en lo que haces. Muchas veces las personas en este descubrimiento de sus potencialidades, de sus talentos, de sus dones, pueden pasar años, ¿no? No sé si en tu caso, siendo abogado, en verdad entendiste que naciste para eso y por supuesto me imagino que la vida también comenzó a mostrar señales, ¿cierto? Sí, es que te lo comenté.
En estos 18 años que tengo como profesional del derecho, intenté hacer otras cosas. No solamente el tema ya de migración, que ya lo hablamos, sino intenté emprender en otros proyectos, intenté aspirar a otros trabajos, pero nunca se dieron. Y los que se dieron no tuvieron un éxito rotundo. Posiblemente porque no los vi tampoco como actividades principales, porque al final mi actividad principal siempre ha sido la profesión. Pero fíjate que nada de eso caló. Entonces siempre la vida como que te lleva a entender que tú eres abogado, eres bueno en lo que haces, quédate aquí que no tienes que estar moviéndote para otro lado. Entonces sí, en efecto, en todo este tiempo me he permitido entender cuál realmente es mi fortaleza, que sí, soy bueno en lo que hago, lo descubrí, lo trato de hacer siempre mejor para entonces seguir creciendo. Hay un tema que siempre va a hablar en todo esto, Gianfranco, y es lo económico, ¿no? Quizás mucha gente dice, bueno, pero es que lo que amo no da dinero. Es que lo que amo lo hago y lo hago bien, pero bueno, finalmente no tiene una buena remuneración. Es importante el tema económico dentro del propósito, dentro de esa convicción. Uno también tiene que sacar su formulita de que, esto de verdad sí me conviene, porque no solo del pan vive el hombre, como dicen por allí. Sí, es importante el tema económico, sin duda, pero fíjate, por lo menos nosotros en el derecho hay muchas aristas distintas o que se han abierto en estos últimos años que forman parte de una misma reinvención. Nosotros, por ejemplo, hemos entendido el contexto actual, las nuevas realidades y hemos enfocado a nuestra firma hacia esas nuevas realidades. Entonces, también está un tema de saber leer, en dónde estamos, cuál es el contexto, qué hay de nuevo. Hay muchas áreas nuevas, por ejemplo, específicamente lo que nosotros hacemos, que nos permite entonces no solamente crecer y avanzar, sino, bueno, también el tema económico, que es importante poder capitalizarlo. Totalmente. Hablar de vulnerabilidad en el camino al éxito, con tantas caídas, con fracasos, como lo quieran ver, ¿es oportuno, es pertinente? ¿Entender que no podemos con todo? Sí, claro, sin duda. No podemos con todo, hay que saber priorizar, creo que es importante, saber priorizar dónde realmente puedes tener los resultados, lo que no puedas hacer tú, pues delegar también funciones. Todo eso forma parte, evidentemente, del crecimiento. Sí, porque aquí justamente nos damos cuenta de cómo una persona, entendiendo todo este ecosistema, tiene quizás más oportunidades de avanzar en la vida, ¿no? Y te pregunto, Gianfranco, y quizás para muchas personas que nos están viendo y que están trabajando en merecer eso, en obtener resultados, la fórmula que utilizaste, que recomiendas, ¿no? Sobre todo trabajando desde la resiliencia. ¿Qué hacer cuando las cosas no se dan? Porque todos hemos pasado por allí. Yo creo que lo que pasa es que hay muchas cosas, Miguel. Yo creo que la gente, sobre todo los jóvenes, hoy se han acostumbrado a que el éxito es de la noche a la mañana. Y un amigo me decía que el éxito de la noche a la mañana dura al menos 15 años en llegar. Y en efecto fue lo que yo viví. Para yo empezar a ver resultados positivos, tangibles en lo que hago, pasó mucho tiempo. Pero, ¿qué hice durante todo ese tiempo? Bueno, formarme, trabajar, seguir adelante, relacionarme, en fin, hacer todo lo que se debe hacer. ¿Cuáles son las herramientas o esos ingredientes que yo considero? Bueno, creo que los que considera todo el mundo. Hay que ser muy constante, muy disciplinado. Y una frase que a mí me gusta y siempre, y la toco en el libro muchísimas veces, es el enfoque. Si tú estás enfocado realmente en lo que quieres conseguir, no hay nada que te distraiga. Si estás enfocado en trabajar, en conseguir eso que estás buscando, pues bueno, trabajando duro, sin atajos, con trabajo responsable y sincero y honesto, puedes alcanzar. Bueno, incluso como decías ahorita, apostando a las frases, ¿no? Marian Rojas Estapé dice que la voluntad es la capacidad de posponer la recompensa. Esto significa que tienes que hacerlo ya. Porque la inmediatez lamentablemente también nos está llevando a mucha ansiedad y hay gente que ni siquiera lo intenta un poco más, sino la primera caída ya se retira. desistió. Se retira. Sí, no, y no es así. La caída es lo que te tiene que permitir o darte la fuerza para continuar. Sobre todo cuando estás consciente, y hablamos de eso, de la seguridad y la confianza que tengas en ti mismo, de lo que quieres hacer. Si es eso, sigue trabajando y sigue enfocado, que en algún momento lo vas a alcanzar. Ahora, Gianfranco, hablar quizás de individualismo acá es difícil, ¿no? Porque sí debes estar convencido de lo que eres, de lo que quieres lograr, de hacia dónde vas, pero qué tan importante es esa mente colectiva, el apoyo familiar, el acompañamiento. Vital. En principio empezar desde donde somos, ¿no?
los valores y los principios que te inculcó tu familia como tal, de dónde vienes, familia trabajadora, eso por allí. Segundo, después la familia que tú eliges, cuando te casas, cuando tienes chamo, ese apoyo familiar es indispensable porque realmente es el motor que te permite andar y para seguir trabajando y alcanzando grandes cosas. Bueno, de eso justamente hemos hablado el día de hoy, de cómo lograr el éxito y sobre todo cómo creer en nosotros. Ya para despedirnos, Gianfranco, rápidamente, redes sociales, donde la gente puede ubicarte y por supuesto conseguir el mérito de creer en ti. Bueno, me pueden seguir a través de mi red social @gcultrera, en mi perfil de Instagram, precisamente en la red que acabo de informar. Allí hay un link que te lleva directamente a conversar con la persona que está encargada de la comercialización del libro. Próximamente con nuestra casa editorial también, Pan House, seguramente el libro va a estar disponible en distintas librerías del país. Y me gustaría también despedirme informando que voy a estar participando en la Filbo, en la Feria Internacional del Libro en Bogotá, donde voy a estar lanzando oficialmente también mi libro a nivel internacional. Bueno, muchísimo éxito, Gianfranco. Gracias, Miguel, gracias. Gracias por esta visita y nosotros nos despedimos por la mañana de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Ahí estamos como siempre para servirles. Esto es Palabra Cierta. Dios les bendiga.